Bueno, nuevamente buen día a todos. Y ahora tenemos el tiempo especial en la Escritura, ¿verdad? En el cual estamos estudiando o habíamos arrancado, y ahora hace 2 o 3 domingos que ya no se estuvo predicando. Ahora vamos a comenzar y retomar con el libro de Santiago, ¿no? El libro de Santiago, ya capítulo 5, capítulo 5, sí. Y habíamos arrancado una sección que habla acerca de la oración, ¿verdad? Ya sección final de este libro, y estamos llegando al fin de este libro, y después vamos a comenzar ya con otro libro, ¿verdad? Para seguir estudiando la palabra de Dios. Pero bueno, ahora arrancamos ese tema, esa sección de la oración. Y ya vimos que cuando dice en versículo de capítulo 5, versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cualquiera que sea en tu estado de emoción, ya sea de aflicción o tristeza, o sea de alegría y gozo, cualquiera de esas dos, tenemos que hablar con Dios. Uno es a través de la oración, de un ruego, de un pedido, y el otro es de alabar, ¿no? Porque alabar, la verdadera alabanza, es hablarle a Dios, no es alabar para los hombres. No, una alabanza que va directa del corazón hacia Dios. Entonces, cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional, tenemos que orar, hablar con Dios, ¿sí? Ya sea por oración, ruego, o ya sea por alabanza, con canciones, como lo hicimos al principio, ¿verdad? Al inicio de la reunión. Entonces, ahora llegamos, versículo 14 al versículo 18, y es un desafío, ¿no? Es un desafío. Uno, o sea, yo en lo personal siempre escuchaba así de manera indirecta esta parte del libro de Santiago, y como que no entendía del todo, no comprendía, ¿no? Y el pastor, no recuerdo si predicó o no prestó atención, ¿no? Y fue malo por mi parte, porque no presté atención cuando estaba allí escuchando. Pero entonces me fue desafiante el hecho de llegar acá y ver, o sea, está hablando de, los que han leído ya, está hablando de sanidad, o sea, una promesa de sanidad absoluta para aquel que llama a un anciano y que ora y le unge, o está hablando de algo más, ¿verdad? Y yo en primera instancia, y quiero que quede claro, claramente no es una promesa de sanidad absoluta, ¿verdad? Sino que es algo que más amplio, pero el hecho de entenderlo y explicarlo es un desafío. Entonces, como es un desafío, va a demorar, esta vez no voy a tomar 40 o 45 minutos, sino a tomar 2 horas. Así que lo que hayan planificado, por favor cancelen, manden mensaje, ahora tienen tiempo para cancelar. Llego más tarde. Bueno, la cuestión es que sí, va a tomar un poco más de tiempo en sí, pero procuro no extenderme más de lo que he planeado, pero sí es desafiante. Entonces, por favor, presten atención, sigan el mensaje, para no perderse solamente en la explicación, sino también que hay una aplicación. Claramente hay una aplicación en cada mensaje que escuchamos la palabra de Dios. Dios tiene algo para decirnos, para mí y para cada uno que escucha. Amén. Es así, Dios no habla a través de su palabra. Entonces vamos a ir al versículo 14 y vamos a leerlo hasta el versículo 18. Yo voy a leer un versículo y usted otro, en voz alta, por favor. Dice el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, se serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, entonces vamos a ir sabiendo, o sea, el
el título o la proposición es: se debe hacer oración en la debilidad, porque es eficaz. ¿Sí? La oración es eficaz aún en la debilidad o enfermedad, como dice allí en la traducción, ¿verdad? Pero se debe hacer oración. Vimos que uno está afligido, haga oración. Uno está alegre, cante alabanza. ¿Está alguno debilitado o enfermo? Haga oración. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos a orar para entenderlo más y ver qué es lo que Santiago nos dice en este día. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y sé que no volverá vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual tú le has enviado, y es alimento para nuestras almas, es consuelo, Señor, para nuestro espíritu. Nos anima, nos conforta, nos exhorta, nos desafía, Señor, nos reprende, y ayúdanos, Dios, a tomarlo, como recién oraba el hermano Carlos, citando Tesalonicense, no como palabra de hombres, sino como palabra tuya, Señor, porque es lo que es tu palabra. Y te ruego, Dios, para que lo pueda explicar de la mejor manera posible, sencillo y simple, y ayúdanos, Señor, también a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, para ir viendo, vamos a ir haciendo preguntas al texto, y una de esas es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, y la primera impresión de lo que uno está leyendo y dice enfermo, se habla de enfermedad física, ¿no? Una enfermedad física. Y ese término, asteneo o asteneo, es el término original con el cual se traduce enfermedad. Pero ese término también puede significar otras cosas porque se traduce de otra manera en otros textos. Puede ser una debilidad emocional o espiritual. Ahora, ¿qué es lo que va a ir determinando qué es ese término? ¿Cuándo es una enfermedad física o cuándo es una debilidad espiritual? ¿Verdad? Bueno, su contexto, tanto literario como histórico, ¿no? Va a ir definiendo eso. Ahora, por ejemplo, esa palabra se utiliza: sanad enfermo, limpiad leprosos. Cuando Jesús, ¿verdad?, encomendaba en Mateo 10:8, y habla de sanar enfermo. Y ese término enfermo habla de enfermo que físico, ¿no? Personas que tenían un problema físico, una enfermedad física, y eran sanados. Por ejemplo, de Lázaro dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Él estaba no enfermo, o sea, no estaba debilitado espiritualmente, él estaba enfermo físicamente. Pero vemos que en Hechos, en las epístolas, se utiliza ese término, ¿verdad?, para hacer referencia a una debilidad espiritual, a una debilidad en la fe. Por ejemplo, Romanos 14:1 dice: acepten a aquel cuya fe es débil, ¿no? O a recibir al débil en la fe. Como por ejemplo también 1 Corintios 8:9 habla de que tener cuidado para aquellos que, o sea, el cuidado en el uso de la libertad, porque hay personas que son débiles. También Pablo dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. También habla de una fragilidad. No está hablando de cuando estoy en sí enfermo, aunque él estaba pasando un padecimiento físico, pero él estaba gloriándose en su debilidad, de todas las limitaciones y fragilidades de su personalidad. También dice, por ejemplo, escogió Dios lo débil, ¿de qué? De este mundo, ¿no? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, persona limitada, persona con fragilidad, está haciendo referencia en ese pasaje. Por ejemplo, también la carne es débil, ¿no? Y también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que nos enseña cómo orar, nos ayuda a cómo orar, con qué palabras usar. Bueno, Romanos 8:26, ese término. La cuestión es que ese término puede ser usado como enfermedad física o como debilidad espiritual o debilidad en la persona. Alguien que no tiene la fuerza suficiente para sostenerse sola o es incapaz de realizar algo por sí solo porque es débil, está debilitado. Y agrego,
la enfermedad física te puede llevar a estar debilitado, ¿no? En el aspecto espiritual también. Pero bueno, ese es el punto. Es carecer de fuerza suficiente para realizar algo por uno mismo. Y todo esto nos lleva, ¿verdad?, a ser incapaz de entender este versículo como a ser incapaz de orar por sí solo. ¿Por qué? Porque dice, ¿está uno afligido? A oración. Pero acá dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿O está alguno debilitado entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. Está pidiendo por una intercesión. Entonces, todo esto nos lleva a concluir de que acá está hablando de alguien que es debilitado a tal punto de que es incapaz de orar por sí solo. Está tan derrotado, y aún a veces podemos llegar a ese punto, de estar derrotado, cansado, estar en el fondo, sin fe, o incluso el pecado mismo te lleva a eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se usa ese término? Bueno, uno no se puede poner en la mente del traductor, pero en sí podemos concluir de que el mejor término allí sería debilitado, ¿no? Porque es más amplio. Puede ser por algo físico o puede ser que esté pasando un cansancio espiritual o en la fe. Santiago, recuerden, que está escribiendo una iglesia que estaba cómoda, que estaba tranquila, o era una iglesia perseguida. Estaba pasando una persecución la iglesia en ese momento. Entonces, la persecución no es fácil. O sea, no es fácil recibir, no sé, 40 azotes menos uno, ¿no? O sea, a una vez le pegaron varillazo a su mamá. ¿Ah? Bueno, yo sí, ya empezaba con otro. Pero a mí sí me pegaron varillazo. Y para disciplina, ¿no? Imagínense 40 palazos o azotes, ¿verdad? En la espalda, menos uno, 39, que te den, ¿no? No debe ser, ay, sí, me dan unos latigazos, ¿no? Que te echen a la cárcel por ser cristiano, ¿no? A lo más oscuro. Y estar ahí encadenado. No debe ser sencillo. O que te quiten los bienes por ser cristiano, ¿no? Todo lo que trabajaste durante tu vida, te lo quitan, ¿verdad? O que maten a un familiar tuyo, o te lo lleven a la cárcel a un familiar tuyo. No debe ser sencillo. Entonces, una iglesia perseguida puede producir creyentes, como en el caso de esta carta, creyentes debilitados espiritualmente, deprimidos o cansados por la persecución, ¿no? Puede ser creyentes que están mal espiritualmente y mal físicamente por haber cometido pecado o por estar cometiendo pecado, ¿no? Y eso vamos a ir más adelante viendo, porque Santiago también toca ese tema. Creyentes que están enfermos físicamente, también es una posibilidad. Creyentes que estén enfermos físicamente, y eso lleva a estar debilitado espiritualmente, porque estar enfermo, o sea, no es algo también lindo en sí. Yo me acuerdo que el 25 de mayo me agarró un malestar en el estómago, también estaba con la gripe y la fiebre, y no es que uno está contento porque, uy, qué grande gozo, qué alegría que tengo, ¿no? Estoy saltando ahí, porque no podía saltar, estaba en cama. Pero la cuestión es que cuando te llega la enfermedad física, puede llevarte a una debilidad espiritual, puede cansarte, puede llegar al punto de desanimarte. Bueno, los cristianos en ese momento estaban así, por una u otra razón, pero estaban debilitados, no estaban dando frutos, estaban sin frutos, ya no andaban como deberían andar, y estaban cansados, no dando frutos. Entonces, en esa situación, en ese estado, ¿qué dice allí? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Los ancianos, en la Biblia vemos anciano, obispo y pastor. Son tres términos para describir a la misma persona o hacer mención a la misma persona o a la misma función. En diferentes lugares de la Biblia se utiliza obispo, si uno anhela obispado, buena obra desea, y todo requisito hacen referencia al pastor. En Hechos 20 se menciona de que hay que pastorear,
¿verdad? Y bueno, ahí utiliza ese término. O en 1 Pedro 5, que está dirigiéndose a los ancianos y dice que hay que pastorear, apacentar la grey. Esos tres términos describen la misma función. Acá dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No puedes más con las luchas espirituales. Estás tan cansado, ¿qué tienes que hacer? Pedir ayuda a los maduros. Acá en este caso, a los pastores. Pero no es solamente, ¿por qué? Porque más adelante menciona, considero que no es solamente pastores, sino líderes. Los ancianos se supone que son, ¿qué cosa? Fuertes, ¿no? Fuertes espiritualmente. Son los maduros que van a orar por ti. Son aquellos que que están espiritualmente fuertes, no debilitados, y aquellos van a estar orando por ti, que estás debilitado, o que uno que está enfermo, que no puede más, que está cansado. Entonces dice que Dios va a usar ese encuentro, porque vemos cómo va el resultado. Dios va a usar ese encuentro no necesariamente para una necesidad física, sino para una restauración espiritual. ¿Okay? Va a usar ese encuentro de oración por el debilitado y va a ser de renovación para el ánimo, para quien recibe esa oración. Ahora, llame a los ancianos, ¿no? Eso implica una cosa, que uno debe reconocer la necesidad, porque el anciano no es que está llamando para orar por el enfermo. ¿Quién está llamando al anciano de la iglesia? El enfermo, el debilitado, ¿verdad? El que está sin fuerzas, el que está cansado. Él llama. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que hay un reconocimiento de una necesidad que uno tiene. No puedo más, estoy cansado, ya sea el pecado que golpeó mi vida, ya sea la enfermedad física que está desanimándome, o ya sea que estoy tan desanimado por diferentes pruebas que golpean mi vida, y ya no puedo orar, ya no puedo sostener esta lucha espiritual. Yo reconozco y yo busco la ayuda, pido ayuda. Pastor, o anciano, o obispo, como que se llame, puede orar por mí, ¿verdad? Puede venir. Es un reconocimiento de necesidad. Y el reconocimiento de necesidad lleva a humildad. Uno debe ser lo suficientemente humilde para reconocer que decir, yo no puedo solo, necesito ayuda. Y eso, la humildad, no es algo que no es virtuoso, al contrario, es una virtud. ¿Sí? Es una virtud del Espíritu Santo, de reconocer, decir, yo no puedo solo, necesito ayuda. Lo contrario de humildad, ¿qué es lo que es? Orgullo. Y es la tendencia de encerrarse y no pedir ayuda y decir, yo voy a salir de esta, solo. Y ahí está, ¿no? No dejando la participación de los pastores o los líderes de la iglesia en tu vida espiritual. Pero vemos eso, que Santiago está diciendo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, oren por el debilitado, por el enfermo. También acá menciona, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, acá también hay otro desafío, ¿no? Y como no lo entendí, vamos a pasar por otro. Ungiéndole con aceite. Dice, ¿qué significa ungiéndole con aceite? ¿Qué? O sea, dice, pastor, ¿puedo orar por mí? Bueno, a ver, amor, me da un poco de aceite y voy a ir allá a orar por esa persona y voy a llevar aceite para ungirle. ¿Ah? ¿Es eso? Bueno, en sí no es un ritual en sí para sanidad, ¿no? Dios promete sanidad de esa forma. Parece a primera vista que así uno lee y dice, puede ser. Y muchos creen que sí y lo practican, ¿no? O sea, de diferentes maneras. Viene uno y viene un pastor y dice, te oro, y mencionan después más la oración de fe, y te aplica aceite y ya tenés que ser sano. Y si no fuiste sano es porque no tuviste la fe suficiente, ¿no? Entonces, eso no estás haciendo referencia a Santiago, porque sabemos que Dios, en su sabiduría infinita y en su sabia voluntad, Él decide si te va a sanar o no. ¿Así es o no? ¿Sí?
Es así. A una vez, ya lo vimos el domingo pasado en el caso de Jonathan. A una vez te puede salvar y otra vez no te puede salvar. Otra vez te puede sanar, ¿verdad? Y bendecirte con una salud, y otra vez te va a mantener enfermo, ¿no? Entonces no está haciendo referencia a una promesa de sanidad o un ritual de sanidad, que de esta manera, de esta forma, esta es la fórmula para que las personas estén sanas en tu iglesia, ¿no? Porque si fuera, estaría, no sé, yo a toda persona enferma voy, le aplico aceite y oro, ya está listo, ¿no? Físicamente hablando. Sabemos que no es así. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo y padecieron enfermedades y no fueron sanas, aunque tal vez tenían pues, esta revelación, pero ellos no lo creían de esa forma, porque a veces Dios te puede sanar y otra vez en su voluntad no te va a sanar. Es así. Ahora, ungir con aceite, ¿es ungir con el Espíritu Santo? Como tal vez unos pueden creer, el aceite representa el Espíritu Santo. No. Sabemos que está hablando a quiénes, a cristianos, ¿o no? Está hablando a creyentes. Y el creyente recibe, cuando confía en Jesucristo, el Espíritu Santo, y nosotros pasamos a ser templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Morada del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en los creyentes. Bueno, entonces no está hablando ahí de ungir con el Espíritu Santo. Bueno, entonces acá te entrego el Espíritu Santo a través de esta forma. No. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es? Bueno, hay que entender que el término ungir. Sabemos que hay un término que es usado para una unción real, la unción sacerdotal. Real quiero decir para reyes. La unción sacerdotal, la unción mesiánica, ¿no? Y cuando escuchamos ungir, como ahora lo leemos, se nos viene a la mente ese término de ungir, esa forma. Ungir a un elegido para una función o llamado divino, ¿no? Pero la realidad es que no, porque se utiliza otro término acá, que es más cotidiano, más común, aleifo, y que es untar, aplicar aceite, frotar, perfumar. Era algo común en la sociedad. Ellos aplicaban aceite o se masajeaban la piel con aceite y eso daba cierta suavidad, daba cierto aspecto, mejoraba en cierta forma el aspecto. Bueno, voy a leer algunos versículos que se utiliza ese término de ungir. No en el ungir el sacerdotal, real y para una función divina, ¿no? Sino el ungir que se ve en la Biblia es más común, que es el que usa Santiago, es otro término. Bueno, lo voy a leer. Por ejemplo, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿verdad? ¿Y eso qué está hablando? De cuidar la apariencia. Porque estaba ayunando y otros mostraban su cara de ayuno. Y dice, mirá cómo está esa cara. Y esa cara es de ayuno. Acá dice, no, unge tu cabeza. Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Lucas 7:46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Está relacionado con la hospitalidad, ¿verdad? Y de dar un perfume. El ungir no estaba haciendo algo como un ritual, era algo común. También en un aspecto médico, dice, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 6:13. Es decir, el aceite era usado como un medicamento para aliviar los dolores físicos, ¿verdad? Que la persona enferma tenía. Lucas 10:34 dice, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿De quién está hablando? Del buen samaritano, ¿verdad? Entonces, ¿qué usó? Aceite. Es decir, ungió con aceite, aplicó aceite, ¿para qué? Para sanar sus heridas. Era usado en un término, o era usado de una manera medicinal, común. Entonces, de esa forma podemos saber que acá Santiago está haciendo referencia a un uso cotidiano, no a un uso de ritual. Ahora, ¿por qué el anciano iría a orar con aceite?
y lo ungir con aceite en el nombre del Señor? Bueno, porque está abriendo la posibilidad de que sea una enfermedad física. Puede que la persona esté debilitada, y esté debilitada por los azotes que le dieron, por los latigazos que le dieron. Puede ser que esté pasando una enfermedad X, y entonces no ignorar esa enfermedad y decir, bueno, voy a orar por vos y yo me encargo solamente de lo espiritual, sino de que se pudiera aplicar un cierto medicamento que era el aceite, algo común. No había farmacias en esa época, ¿no? Algo que no es que anda a comprar este medicamento, no había hospitales también públicos, o sea, era todo muy precario. Entonces está abriendo una posibilidad de una enfermedad física. Bueno, entonces queda claro que ungir con aceite hoy en día no es lo común, no debería hacerse. ¿Por qué? Porque si es algo usado para medicina, hoy en día existen muchas medicinas, ¿verdad? Muchos medicamentos para poder cubrir esa dolencia física. Cuestión que en versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces continúa con esa escena. El pastor, el anciano, el obispo va y ora por el debilitado espiritualmente. Y dice la oración de fe. ¿Qué es oración? ¿Qué? Hay una oración de fe y otra oración que no es de fe, una oración, esta es una oración especial y poderosa, ¿verdad? Porque dice oración de fe. Hay otras oraciones que no son así, ¿no? Y ahora, quiero decirle que esto no significa que uno declara algo y al declararlo lo está obligando a Dios. Yo declaro que vas a ser sano, ¿no? Y tengo la fe y ya es sano. No es una garantía automática de sanidad. Y algunos se agarran de este versículo, ¿de cuál? Mateo 17:20, que dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Pero es verdad también otro versículo de la Biblia, porque no hay que agarrarse solamente de un versículo, hay que agarrarse de toda la Biblia. ¿Amén? Amén. Toda la Biblia, son los 66 libros, y hay que buscar el mensaje de Dios completo. Entonces, 1 Juan 5:14, vamos a ir allí para poder, está cerquita. Está Santiago y 1 Juan 5:14 dice lo siguiente, y lo leemos en voz alta. Una vez que lleguemos, por favor todos, 1 Juan 5:14, y si no saben dónde está, presta atención, escucha lo que dice la palabra de Dios. Todo junto dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? A su voluntad. No es que por tener toda la fe, Dios dice, este tiene una fe bárbara, una fe tremenda, ¿no? Entonces sí, le voy a responder por sanidad, ¿no? No está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a que cuando uno ora, y ora con fe, pero es algo conforme a ¿quién? A la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. La oración de fe verdadera es una súplica. Es una súplica confiada que descansa en el poder y la voluntad soberana de Dios. Entonces entender eso también. ¿Por qué? Porque algunos malinterpretan este versículo. Dicen, bueno, la oración de fe va a producir, ¿qué cosa? Sanidad automática. Pero vean acá, y acá es lo que da apoyo a lo que dije en el versículo anterior. La oración de fe sanará, dice. No, ¿qué dice? Ya se me perdieron. ¿Qué dice? Salvará. La oración de fe salvará al enfermo, ¿no? Salvará. ¿Por qué usaba salvar? Santiago no está hablando de sanidad. No, porque acá está hablando de algo más amplio. Recuerden, está hablando de una debilidad espiritual, de un cansancio. Salvará. Y esa palabra salvará está haciendo referencia a un rescate, a sacar de una dificultad. No está haciendo solamente referencia a una salvación redentora, no hace referencia a eso, porque ya eran salvos. Ya eran salvos de
del pecado, de la condenación del pecado. Eran creyentes. Pero está haciendo referencia a una salvación. Como por ejemplo, los discípulos dijeron, y vieron sus discípulos y despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Esa expresión. ¿Sálvanos de qué? De la tormenta, ¿no? De este viento fuerte que se levantó. Vamos a morir, vamos a perecer. Y le pidieron que les salvase, que les rescatase. Bueno, acá Santiago está llegando al punto. Está hablando de una restauración de una debilidad espiritual. No está hablando de una sanidad automática, ¿no? ¿Y por qué? Porque también se utiliza enfermo. Ahí dice, la oración de fe salvará al enfermo. Este enfermo no es el mismo enfermo, o sea, ese término que se traduce como enfermo, no es el mismo término que se utiliza en el versículo 14, que puede significar enfermedad física o algo espiritual, una debilidad espiritual. El término acá significa, es camonta y significa cansado, agotado, exhausto. No habla de una enfermedad física, habla de alguien que está cansado, alguien que está agotado, triste, deprimido, ya no puede más. Sus fuerzas llegaron hasta un límite y ya no puede sostener la lucha. Es el mismo que se usa en Hebreos 12:3 y dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se, como acá puede ser usado, no se enferme hasta desmayar, pero no se canse, ¿verdad? Entonces, salvará o restaurará al cansado. La oración de fe restaurará al debilitado, al cansado, al que ya está sin fuerzas. Y dice, y el Señor lo levantará. ¿Quién va a levantar? Al debilitado o al enfermo que ya no puede más. ¿Quién va a darle la fuerza y renovar su ánimo? ¿Los ancianos de la iglesia? ¿El pastor? No, el Señor lo levantará. El Señor le dará un ánimo, le dará una nueva fuerza, ¿sí? Le renovará su fuerza, su ánimo, su estado espiritual. Porque ningún pastor, ningún hermano tiene poder para levantar. Es a través de la oración que Dios usa para levantar al caído. ¿Sí? Es así. Dios va a levantar, y eso nos da aún más la idea de que está hablando de una restauración de un hermano derrotado, cansado, que ya no puede más. Con sus fuerzas ha llegado a un límite. Y dice, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, dice, ¿no? No dice, el que está así es porque cometió pecado. No, dice, sí. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una posibilidad, que es condicionada. O sea, puede ser que esté debilitado, que esté enfermo. ¿Por qué? Porque cometió pecado. Si hubiera cometido pecados, dice, es una posibilidad, no es una seguridad o garantía de que es así. Porque acá nos dice, y toda la Biblia menciona, que la causa de la enfermedad en sí, enfermedad física estoy hablando, en sí no es el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan, versículo 9, 1 al 3, se relata esa historia, ¿no? De el que estaba ciego ahí, y dice, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? No pecó ninguno. Este es para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Y después lo sana. Entonces, no es que, por ejemplo, Job estaba enfermo, ¿o no? Y todos creían, sus amigos decían, vos pecaste, confesá tu pecado. Pero no, era que estaba pasando, ¿qué? Una prueba. Y esa prueba vino de parte de Dios y Satanás fue usado para eso, pero una prueba física, una enfermedad física. Pero todos los otros pensaban que habían pecado. Entonces también, abro paréntesis, no toda enfermedad física, o todo un hermano que está pasando una enfermedad física, nosotros decimos, no, Dios lo está disciplinando. No debemos decir eso, porque no sabemos.
Pero sí puede ser que sea una disciplina física. Puede ser. Porque dice, si hubiere cometido pecados. ¿Dónde menciona de la enfermedad física como una disciplina? Bueno, en 1 Corintios 11:30, se lo voy a leer. Dice lo siguiente, 1 Corintios 11:30, hablando de alguien que es indiferente a la cena del Señor y que toma la bebe de forma indigna, dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Dios puede disciplinar con una enfermedad física? Sí, está en su derecho, porque somos, ¿qué cosa? Sus hijos. Si nos portamos mal, Él puede mandar una enfermedad física, ¿sí? Bueno, acá está hablando de eso, de los cristianos en Corintio que estaban sufriendo una enfermedad porque no estaban tomando con reverencia, ¿qué cosa? La cena del Señor. Y muchos duermen. Estaban durmiendo la siesta, como los santiagueños. Estaban durmiendo ahí. Eso está hablando de que eran muy dormilones los corintios. No, está haciendo referencia a que muchos estaban muertos. ¿Sí? El Señor aplicó disciplina, aplicó vara, y no solamente con la enfermedad física, sino también con la muerte de un cristiano, ¿verdad? Porque es su hijo y va a ser disciplinado si no anda bien. Entonces, Santiago dice que puede ser que alguien esté sufriendo por la enfermedad como producto de la disciplina del Señor, por el pecado no confesado. Entonces, que nos quede claro, no todo sufrimiento nuestro es porque decimos hay una prueba, ¿no? Es una prueba del Señor, no. Muchas veces son consecuencia de malas decisiones, son consecuencia de no andar con el Señor, de no caminar en obediencia. Te dijo el Señor, no vaya para aquel lado, y nosotros fuimos. Bueno, me pegaron, me amenazaron. Una prueba del Señor. No. Si el Señor te dice que no vayas para aquel lado, no vayas a ese lugar, y te pasó eso, no digas eso, fue una disciplina. Fue el Señor que te dijo, mira, no hagas eso. Y vos lo hiciste, fuiste a ese lugar, te juntaste con esa persona, hiciste lo que no deberías hacer, y ahora tenés las consecuencias de esa desobediencia. No es prueba, es disciplina. Entonces dice, si hubiere cometido pecado, ¿verdad? Le serán perdonados. Es cuando ya vemos acá que ya empieza, el enfermo está, primero, tuvo la humildad suficiente, el debilitado, de llamar al anciano, oren por él, ¿verdad? Y oren por él, le ungen con aceite, como sanidad física, para sanar sus dolencias, pero también menciona de que si comete pecado, le van a ser perdonados. Ya acá empieza como a abrirse la charla, a abrirse el tiempo, ¿no? Y dice versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Nuevamente, acá más aún. Ya estás debilitado. Y si ya tuviste el valor para llamar, para pedir ayuda, tenés el valor ¿para qué? Para confesar el pecado. Si hay pecado, confesar el pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No es solamente de uno, sino de unos a otros. De algo que lo que estamos viendo el miércoles, y vamos a seguir viendo este miércoles, de algo que es alelón, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas. Y obviamente, acá no está diciendo, bueno, van a llamar al pastor y el pastor, a ver, ¿qué es lo que hiciste? A ver, ¿qué es lo malo que hiciste, no? Porque eso sería como lo que pasa en otras iglesias. Voy a un confesionario, ¿no? Y me confieso con tal persona. No está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia, y no es un mandato a confesar todo pecado que cometo, ¿no? Y estar como, no sé, lo que hacían Martín Lutero cuando era católico y pasaba 5 o 6 horas confesando a un cura. No es eso en sí, pero sí es de que si hay una ofensa que cometí, lo confieso. ¿Sabes qué? Este pecado está en mi vida. Ya no puedo más. Me está dañando. Lo confieso. Al hermano o a la hermana. Eso también. Porque dice, y orad unos por otros. Porque uno dice lo malo que ha hecho.
aunque no queremos decir lo malo que hemos dicho, ¿no? Queremos mantenerlo, guardarlo. Pero si ya llamaste para que oren por vos, ahora vas a abrirte. Tiene que ser así, porque si no sos honesto y sincero, no hay forma de que uno reciba, ¿qué cosa? Ayuda. Pero ya una vez que lo hiciste, y ora uno por otro, dice, confesó vuestra ofensa unos a otros, y ahora dice, orad unos por otros. ¿Por qué? Porque la persona que va a orar por vos no está para juzgarte. Bueno, le confesé el pecado y dice, ya lo voy a contar a todos. No, va ahí y ¿qué? Es para decir, ánimo, Jesús te perdona, Jesús te va a levantar. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Automático, ya está. Entonces la persona que va el hermano, la hermana, acá ya dice unos a otros, no es solamente el pastor o los líderes de la iglesia, sino dice unos a otros. Entonces va para animarte, no va para escuchar y, mirá, ¿cómo vas a hacer eso? No, sino decir, mirá, ánimo, la palabra del Señor dice esto. Si vos confesas tu pecado y vas a Dios con humildad, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar de todo lo malo que has hecho. Orad unos por otros. Y ahora puede llegar el orgullo y decir, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? ¿Cómo tengo que yo orar con otros? Yo esto lo tengo que hacer solo. Pero acá lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque habla de una comunidad. Y la iglesia es eso, un cuerpo. Es un cuerpo y donde todos somos miembros los unos de los otros. Y aquella persona que vive su fe o su vida cristiana aislada, lejos del cuerpo, no va a tener mucha vida espiritual. Entonces continúa y dice, versículo 16, para que seáis sanados. Nuevamente digo, no habla solamente de una enfermedad física en la cual uno va a estar sanado físicamente, sino que habla algo de algo más amplio, que está hablando de una restauración, ¿qué cosa? Espiritual, de que uno sea levantado, sea renovado. Puede implicar sanidad física, pero no es automáticamente o fundamentalmente sobre eso lo que está hablando Santiago. Ahora dice versículo 16 al final, y lo leemos todos juntos, por favor, acompáñenme. La oración eficaz, ahí dice, vamos, 1, 2, 3. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder, tiene alcance, tiene impacto, ¿sí? Tiene poder. Y decimos, ¿en serio? ¿Viene un hermano y ora por mí y me va a levantar? Deja. ¿No? ¿Qué? ¿Acaso solo porque si viene el pastor y me ora ya voy a estar mejor espiritualmente? Sí. La palabra dice que sí. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Tiene tanto poder, y Dios dice que sí, no lo estoy diciendo yo ni nadie, hombre, dice el Señor, tiene poder que puede levantar al cristiano derrotado, que puede levantar al cansado, al que no da más. No es el hombre el que lo levanta, es Dios usando la oración. El Señor lo levantará. Dios va a usar ese encuentro de oración, de confesión para restaurar al caído. Porque Dios va a escuchar la oración eficaz del justo. Del justo. Ahora, ¿quién es justo? El que camina con Dios es justo. El que camina con Dios cada día, que se levanta, ora, lee la palabra, la aplica, va a la iglesia. El que anda en integridad. ¿Sí? El que anda en integridad y sus obras lo demuestran. Ese es el justo. Ahora, dice que solamente el pastor es justo, ¿no? Abre acá la ventana, la posibilidad de que cualquier hermano en Cristo puede ser justo. No es perfecto, pero aquella persona que camina con Dios, que anda con Dios en obediencia, hermano o hermana, es justo. Porque vive en santidad y obediencia delante de Dios. Por tanto,
lo que vemos acá es que uno tiene que llamar, si estamos en esa situación de no dar más, y acá dice, está alguno, incluso el pastor, los ancianos pueden estar así, cualquier líder de la iglesia, cualquier hermano de la congregación, si ya estás debilitado espiritualmente, ya no da más, tenés que llamar a los pastores que considerás que son justos. Se supone que son justos, ¿no? Se supone, porque la Biblia en 1 Timoteo 3 habla de los requisitos. Habla del diácono también, que debe ser justo, se supone, porque hay requisitos. Los líderes. Pero no solamente podés llamar al pastor, sino que dice unos a otros. A cualquier que vos considerás justo, hermano, que ande en integridad, para que ore, ¿por qué? Por vos. Porque la oración del eficaz justo puede mucho. Te va a levantar, te va a renovar, te va a dar un ánimo. ¿Sí? Es así. Y lo dice tan claro el Señor porque versículo 17 y 18 usa una ilustración de un justo que pudo, la oración pudo mucho. Dice versículo 17 y 18, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué fe!, ¿no? ¡Qué increíble la oración de este justo! Y el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ora, el cielo ya se cierra, no llueve más. Vuelve a orar, los cielos, y la nube viene y hace descender lluvia, llueve. Y uno de los judíos, escuchando esto, dirán: para Santiago, ¿cómo? Elías es un gigante espiritual, ¿de qué estás hablando? ¿No? Hizo milagros, hizo esto, hizo aquello, Dios lo usó, un profeta tremendo. Pero Santiago dice: Elías era como uno como nosotros, ¿sí? Uno más, semejante, pasiones semejantes a nuestras. No lo engrandezca al hombre, era uno más como nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía las mismas emociones que nosotros, tuvo desánimo, tuvo miedo, tuvo inseguridades. De él se dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Vemos acá a uno que espiritualmente fuerte? No, acá Elías está derrotado, está desanimado, con miedo, huyendo de la amenaza. Pero si hace tiempo vio descender fuego del cielo, ¿no? Y tuvo una gran victoria sobre esos profetas, falsos profetas. Pero vemos que era alguien con pasiones semejantes a la nuestra, uno más como nosotros. Pero aún así, Dios escuchó la oración de Elías, porque es justo. No era perfecto, pero es justo. El resultado increíble que produjo: ora, no llueve, y vuelve a orar, nuevamente llueve. Entonces, el fin de todo esto, de Santiago, es mostrarnos que la oración te puede levantar. La oración te puede levantar. La oración del justo puede ayudar al debilitado, al cansado, al derrotado, a renovar su ánimo. Amén. Y acá dice que hay que pedir ayuda. Debes llamar a los ancianos, o también, como dice el versículo 16, a los hermanos que son justos, para ayudarte a orar. En definitiva, busca ayuda en el que te pueda ayudar. Y Dios va a usar ese encuentro para levantarte, para renovar tu ánimo, para levantarnos. Pero nuevamente digo, el dilema surge cuando el orgullo actúa y decimos: no le cuente al pastor nuestros problemas, no le diga nada, no le diga a tu líder de oración, no le diga a tu papá, no le diga a tu mamá que son cristianos o que son justos. Podemos solo, o yo puedo solo, no necesito la ayuda de nadie. O de repente pasa que desapareces por 3 meses y debemos llamarte, debemos mandar un mensaje. Pero decir que me fui allá 3 meses y estoy desanimado, cansado, derrotado, ¿verdad? Y estoy ahí en un rincón llorando porque no puedo más. ¿Esa es la actitud de un cristiano que debe tomar? No. Santiago dice no.
pedí ayuda, llama. Ahora es que tenemos celular, ¿no? Entonces es más fácil. Entonces llama, ahí nomás, pum. Llama de una u otra manera. Pedí ayuda. Que el orgullo no deje de hacer eso, de pedir ayuda. Me acuerdo que en muchas situaciones, ¿sí? Yo decía, pastor, ora por mí. Y esa oración me animaba, me renovaba. Pastor, me está pasando esto. Y le decía lo que me estaba pasando, ¿no? Lo malo, y decir, confieso. Y el pastor me pegaba una cachetada y decía, no, ¿cómo haces eso? No. Realmente iba y me tomaba con misericordia y oraba por mí y te renueva. Siendo pastor, pedí oración también por hermano maduro, si puede orar por mí y te renueva, te anima. He visto hermano borracho, ya no dar más y llega a un punto donde está ido. ¿Qué hace? Llama al pastor. Y el pastor va a la casa y ora por él. Y después la escena cambia. Porque la oración eficaz, el justo que puede mucho. ¿Sí? Es confiar en qué cosa, no en el hombre, confiar en la oración. Porque la oración de fe salvará, levantará, renovará, animará. Entonces, sea cualquiera que sea nuestra posición, siempre debemos estar pensando, si me pasa esto y estoy tan derrotado, pido ayuda. Confiemos en la oración. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Porque vemos acá tu palabra que, si bien me fue en lo personal difícil de estudiar y de aprender lo que Santiago está diciendo, pero es un tesoro siempre, Señor. Tu palabra es clara y nos dice cómo actuar, cómo proceder en diferentes situaciones. Nos da principios y sobre todo, Señor, verdades. Y sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ayúdanos a ser un justo para que nuestra oración sea eficaz y tenga alcance. Y si estamos enfermos, debilitados, ya no podemos más, ya estamos tan agotados y cansados de luchar, que estemos dispuestos a pedir ayuda, Señor. Si es necesario que si hubiera cometido pecado, que confiese mi pecado y oremos unos por otros, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a que realmente seamos un cuerpo bien concertado, los miembros unos por otros. Te ruego, Dios, que si alguien aquí que no conoce a Cristo, que hoy, Señor, ya sea yo o cualquier hermano, podamos hablar de Jesús, del Evangelio, para que comprenda y crea en el Evangelio, en el poder que tú tienes para salvar el alma. Tienes poder para sanar, pero tiene un poder, y se ve tu poder aún más evidente cuando no has salvado y salvas a un pecador del infierno. Señor, gracias por todas las bondades y gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú sigas guiando este día para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Dios le bendiga.